Sabe que los de miércoles, derecho y sin escalas al cielo. Y no sé si sabían que la pastora no iba a venir o qué fue lo que sucedió, que veo poca gente, pero usted sabe que cuando somos dos o tres en su nombre, somos mayoría. Así que estamos los que tenemos que estar. Préstame el iPad, hijo, por favor. Estamos los que tenemos que estar y le damos gracias al Señor por ello. Me preguntaban los muchachos ahorita que veníamos de camino, y la pastora no viene. Y les digo, es que tiene un curso. Y esto lo hago también para a manera de que usted también sepa. Hoy la pastora no nos pudo acompañar porque tiene un curso, está ahorita atendiendo un curso que le es necesario tomar. Pero les envía un saludo, bendición, y ya el domingo está aquí con nosotros. Pero todo está bien, porque luego también cuando a veces no viene me preguntan que si está bien, se sintió mal o algo. No, está bien, realmente está estudiosa, está tomando un curso. Y esa es la razón por la que no nos acompaña el día de hoy. Pero como le decía, me da un gusto enorme que nos acompañe hoy. Sé que los miércoles a veces nos da un poco de flojera y batallamos para venir. Pero también sé que los que vienen los miércoles es porque quieren más del Señor y quieren saber más y quieren llenarse más del Señor. Y por eso yo siempre hago la broma y lo digo, ¿verdad? Le digo, los de los miércoles van al cielo. Si usted es nuevo, no se asuste, todos los que hemos recibido a Cristo vamos al cielo. Pero yo lo digo de esa forma porque cuando nosotros estamos así como que hambrientos del Señor, no nos perdemos un servicio. Sea lunes, sea martes, sea miércoles, sea jueves o viernes, ahí estamos. Y yo se lo digo porque en alguna ocasión cuando todos hemos llegado al Señor y que hemos sido discípulos en un inicio, bueno, en el caso de la pastora y su servidor, no nos queríamos perder nada. Éramos así como el ajonjolí de todos los moles. Como también dicen, como el negrito en el arroz. O sea, en todos lados andábamos. Que si servicio especial, que si el miércoles, que si célula, vámonos a la célula. Que hoy hay 2 células, bueno, pues si se puede, vamos a las 2. Y así andamos, de verdad, no le estoy contando mentiras. Así era. Pero era tanta la necesidad y el amor al Señor que realmente nos parecía poco. Y le voy a hablar por mí. Yo ansiaba ya que se llegara el miércoles, porque para mí el domingo siempre me quedaba con ganas de más. Y decía yo, bueno, ya el miércoles. Y luego el miércoles, ya una célula. ¿Cuál nos queda cerca y que podamos ir? Pues esta, vámonos. Y ahí nos la pasábamos en todos lados. Y les digo también otra cosa, andábamos en todos los ministerios. Nomás en el de jóvenes no nos dejaban entrar porque ahí estaban nuestros hijos, pero andábamos desde cuneros, matrimonios, en todos lados andábamos también. Bueno, el Señor se vale de todo eso. Y esto lo saco a colación y se lo platico. Porque el Señor siempre tiene planes muy especiales para todos y cada uno de nosotros. Y a veces para nosotros pudiera ser que estamos pasando por pruebas, por situaciones, por cosas complicadas. Pero en todo el Señor está trabajando con nosotros. En todo el Señor ya tiene un plan. Nosotros nos desesperamos y a veces hasta le oramos al Señor, dime Señor, pero créame que el Señor ya tiene un plan. Y ese plan es mucho mejor de lo que usted se puede esperar. Y es por eso que a partir de hoy vamos a empezar una serie nueva que se llama, ¿cómo le pondremos? Nunca es tarde para el Señor, vamos a ponerle así. Nunca es tarde para el Señor. ¿Por qué nunca es tarde para el Señor? El Señor siempre tiene un plan. Y no sé si a usted le ha tocado ver esas películas
donde uno se empieza como a encariñar con los personajes, con los protagonistas, sobre todo cuando son películas de acción, y empieza uno a emocionarse, y está uno así como que bien al pendiente de lo que le pasa al personaje, y le empieza a ir mal, y uno empieza como, híjole, y empieza uno así como que a sentir también los golpes y todo lo que le pasa al personaje, y se empieza uno a sentir mal. Pero después empieza a salirle bien las cosas al personaje, y usted se empieza a emocionar, y usted dice, sí, qué padre, sí, que gane, sí, que lo pueda lograr, y termina ganando, y usted y sale así como que bien motivado del cine. No sé si a usted le pasó, pero en los de mi generación, que nos tocó ir a ver las películas de Rocky al cine, salía uno hasta queriendo boxear, ¿verdad? Salía uno del cine así haciendo sparring y haciendo sombra. Y créame que el éxito de esas películas, eso fue. Si usted se da cuenta en las películas de Rocky, en todas, desde la primera hasta la última, siempre al pobre de Rocky le andan poniendo una barrida y una trapeada. Siempre me lo dejan así con los moretones y anda gritando, que no se le entiende nada al hombre, pero y de pronto, como si fuera algo milagroso, porque se recupera así en segundos, ¿verdad? De pronto empieza a ganar, y que si le gana al Apollo Creed, que si le gana al Mr. T, que si le gana al ruso, ¿cómo se llama? Al Iván Drago. Total que en todas siempre termina haciendo él un regreso. Y cuando él hace un regreso, todos nos emocionamos. Decimos, bien, porque hace un regreso triunfante. Aún en las películas de Rambo y los otros personajes que él hacía, jugaba un poquito también con esa fórmula, donde parecía que las cosas no iban tan bien, y de pronto salían todos triunfantes. Aún las nuevas, esas que está sacando de los Expendables y esas ondas nuevas, también en todas esas siempre juega con ese factor de que es un héroe y luego como que no le va muy bien, pero tiene un regreso. Entonces también a la serie le podemos llamar los regresos del Señor. ¿Qué le parece? También puede ser eso, los regresos del Señor. Y poniendo atención en esos ejemplos que le estoy dando, porque usted ha de saber, ya se lo ha de imaginar o ya lo notó, ya pedí perdón también, pero a mí me gusta el cine, ver cine. A ver si no me dejan algunos seguidores por lo que acabo de decir, ¿no? También en las Escrituras vemos muchos regresos. Vemos muchos regresos del Señor. A veces necesitamos leerlos un poquito más a detalle, pero podemos darnos cuenta que el Señor permite regresos. Cuando aparentemente al personaje le está yendo mal o ha tenido una vida llena de fracasos, llena de problemas, el Señor lo levanta y el personaje sale adelante. Y hay varios de ellos. En esta serie que vamos a estar tratando los miércoles, vamos a ver aproximadamente 7, 8 personajes que viven esta misma situación. Pero el primero de todos ellos, que es con el que vamos a iniciar esta serie, pues es nada más y nada menos que Moisés. Y vamos a la palabra para leer el primer pasaje, para poder entrar en contexto. Y vamos al libro de Éxodo, capítulo 3. Vamos a leer ahí unos versículos. Y dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios.
Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, va a ser voz de Dios, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Era voz de Dios. No te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Así se oyó. Y dijo, es que no está la pastora y me estoy... Amén. Luego me va a regañar la pastora porque no está ella y me suelto. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra y sabemos que en todo tú nos traes enseñanza. Permite, Señor, que esta palabra quede guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, que la podamos llevar a la práctica, y todo te lo agradecemos y te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Moisés es de esos personajes poderosos de los que nos habla la Escritura. Moisés es considerado uno de esos grandes hombres y grandes profetas de las Escrituras. No por nada de la autoría de Moisés son los primeros 5 libros de las Escrituras. Estamos hablando del Pentateuco, desde Génesis, Éxodo, ayúdeme, Levítico, Deuteronomio y Números, exactamente. Es de esos personajes poderosos en las Escrituras. Fue un líder grandioso, pero toda la vida de Moisés estuvo plagada de altibajos, vamos a decirlo así, de subidas y bajadas. Y aquí podemos ver cómo siempre la mano del Señor estuvo del lado de Moisés. Usted sabe y conoce la historia. Moisés nace en tiempos donde el faraón de Egipto empieza a tener miedo del pueblo de Israel y decide establecer un número, bueno, no un número, sino decide establecer un medio de control natal para los judíos. ¿Y a qué me refiero con esto? En aquellos tiempos Faraón decide matar a todos los niños del pueblo de Israel. En esos tiempos son los tiempos en los que le toca nacer a Moisés. Faraón ve como amenaza que el pueblo de Israel empieza a crecer y crece de una forma para él desmedida,
y tiene miedo de que se rebelen, aun y cuando ya los tenía como esclavos. En ese tiempo nace Moisés y él decide matar a todo niño de 1 año hacia abajo, a 1 año hasta recién nacido. Y en esos tiempos nace Moisés. Moisés lo mantienen oculto en su casa, ya lo hemos repasado varias veces, pero sus padres, su mamá lo mantiene oculto durante 3 meses, hasta el momento en que ya no puede tenerlo con ella, y lo pone en una canasta y lo echa sobre el Nilo. Ciertamente, al ponerlo sobre el Nilo, el plan era que llegara hasta el lugar donde se encontraba la hija de Faraón tomando un baño, la cual lo recibe, lo recoge, lo toma en sus brazos e inmediatamente se quiere quedar con él. Ella se da cuenta que ese bebé, esto es algo interesante, ¿verdad? Pero ella se da cuenta que ese bebé es hebreo. Primer pregunta de examen: ¿por qué supo que era hebreo? ¿Ah? Porque estaba circuncidado, era un bebé que estaba circuncidado. Inmediatamente se dio cuenta que era un bebé hebreo y aún así quiso quedarse con él. Miriam, la hermana de Moisés, se fue siguiéndolo, tipo para cuidar que no le pasara nada a Moisés en su trayecto en el río. Y cuando ve que la hija de Faraón lo toma, que se quiere quedar con él, le dice: se me hace, creo que va a necesitar alguien que le ayude con el bebé, una nodriza, alguien que lo pueda cuidar y de pasada, pues de una vez que lo pueda alimentar también por la edad que tenía el bebé. A lo que accede la hija de Faraón, le dice: sí, consígueme a alguien que lo pueda hacer, porque sabía que había muchas mujeres que podían hacer esa labor dentro del pueblo de Israel. Pues fíjese cómo es el Señor, porque obviamente este plan va a ella y consigue a esa mujer que va a cuidar a Moisés y resulta ser su propia madre. Así que termina la mamá de Moisés criando a Moisés en el palacio de Faraón. Dígame si Dios no estaba ahí inmiscuido. Dígame si Dios no tenía su mano y su mirada puesta en Moisés. Termina en casa de Faraón, siendo criado por su mamá, alimentado por su propia madre, cuidado por su propia madre, y aún así le pagaban a la mamá de Moisés por hacer su labor de mamá. Así que el Señor es poderoso en eso. Empieza Moisés a caminar, empieza Moisés a crecer, y Moisés pues empieza a vivir como un príncipe de Egipto. Empieza a tener todos los privilegios de vivir en palacio, empieza a tener la educación que tenía un faraón, un rey en aquellos tiempos. Tenemos que recordar que en aquel tiempo el reino o el faraón de Egipto era el reinado más poderoso del mundo conocido en aquel entonces. Tenía todo lo mejor. Empezó a tener carruajes Mercedes-Benz, traía ropa de marca, usaba pura sandalia Dolce & Gabbana, usaba puro cinto Ferragamo, y así, usaba pura marca. Digo, no sé, me inventé las marcas, ¿verdad?, de las que me acuerdo, no sé si corresponda, pero era una persona que empezó a vivir de lo mejor, privilegiado. Y dice la Escritura que empezó a vivir de una manera en la que él empezó a crecer de una manera poderosa. Tuvo un desarrollo magnífico. Y mire, vamos al libro de los Hechos. Capítulo 7. Si es capítulo 7, déjeme ver.
Sí, mire, por aquí vamos a ver. Hechos capítulo 7, versículo 23. Perdón, vamos un poquito más atrás. Versículo 20, Hechos 7, 20. Dice, fíjese, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Versículo 22, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y ojo con esto, y era poderoso en sus palabras y obras. Eso quiere decir que era un muchacho que creció con todos los privilegios, pero como tenía acceso a toda esa información, era yo creo el único que tenía internet ahí en Palacio. Entonces él creció con sabiduría, él crece con poder en sus palabras. Eso quiere decir que cuando hablaba, cuando se expresaba con los demás, la gente podía entender que hablaba con verdad y que hablaba con poder, vaya, con conocimiento. Y esto lo quiero recalcar para ahorita ver un punto que vamos a revisar. Entonces era un muchacho que tuvo una buena educación, que estuvo viviendo bajo los privilegios de palacio, que creció y se convirtió en alguien que tenía poder en su palabra, porque dice era poderoso en sus palabras y sus obras. ¿Sí? Pero resulta que sucede algo que cambia su vida, un parteaguas. Yo creo que a todos y cada uno de nosotros los que estamos aquí podríamos identificar algo que ha marcado nuestra vida o que en algún momento ha cambiado de dirección o ha logrado que cambie nuestra vida de dirección. Yo creo que todos hemos pasado por momentos como esos. A Moisés le sucede algo a los 40 años. Y dice ahí mismo en el libro de los Hechos 7:23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Vamos a decir que cuando ya andaba en su crisis de los 40, sí, ¿no? Dijo, ahora sí voy a ir a conocer a los míos. Voy a ir a conocer a los que son del pueblo de Israel, que realmente él nunca lo desconoció, él siempre supo de alguna manera que eran de su mismo pueblo. ¿Y cómo es que lo sabía? Puesto que la mamá lo había criado, aunque lo había criado en palacio, pero la mamá le hizo saber y le hizo reconocer que él era del pueblo de Israel. Inclusive le mostró y le enseñó que existía Jehová, el Dios de Israel. Él sabía de ello, puesto que su mamá se lo había mostrado. Algo más que le había enseñado la mamá era que le había dicho que él había nacido para un propósito especial, que él había nacido para poder librar a su pueblo de tanta opresión de la que estaba viviendo. Cosa que tal vez él no se decidía a hacer algo o a tomar cartas en el asunto y se tardó un poquito, sino que fue hasta los 40, por eso le digo, no había tomado la decisión antes, hasta que le llegó la crisis de los 40 y va y visita a su pueblo. Y al ver que uno, dice en el versículo 24, y al ver que uno era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Ahora aquí dice hiriendo al egipcio, pero realmente lo mató. Dice en el 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Él
sabía por lo que le había contado su mamá, su madre, que él iba a ser el conducto por el cual el Señor los iba a librar de la opresión de los egipcios. Y él como que de alguna manera lo tenía entendido y pensaba que así era. Y pensaba de alguna forma que él era ese libertador. Y es por ello, dado que tenía ese poder, esas influencias en el pueblo egipcio, él pensó que esa era la forma de hacerlo. Termina realizando esta acción, mata a este egipcio y él, en lugar de ser venerado o que el pueblo le agradeciera o que el pueblo le aplaudiera por lo que había hecho, recibió una respuesta contraria. Y dice, y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían, o sea, a dos israelitas que estaban ahí peleando, y trató de ponerlos en paz, diciendo, varones hermanos, dice, varones hermanos sois, o sea, son hermanos, ¿por qué se andan agarrando de las greñas? ¿Por qué se maltrata el uno al otro? Entonces le decía a uno, no le pegues, al otro, no le escupas, no lo patees. Estaba tratando de separarlos. Entonces, el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? O sea, en otras palabras, ¿a ti qué te importa? No te metas, porque también a ti te va peor. Y luego termina con esto y ahí es donde le clavó el puñal, ¿verdad?, en el corazón. Es figurativo, hermano, ¿eh? Nadie le enterró un puñal a Moisés. Y le dice, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Eso quiere decir que lo habían visto o habían visto lo que él había hecho con el egipcio el día anterior. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. ¿Ok? Y luego dice el versículo 30, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Y ahí es donde nos manda la escritura al pasaje que acabamos hace un momento de leer, que está en Éxodo capítulo 3. ¿Qué sucede en este tiempo? Moisés pensaba que él era ese gran libertador. Había escuchado todo lo que su madre le había contado, todo lo que le había hablado, todo lo que le había dicho, y él así lo creía. Sin embargo, como él había crecido, educado ahí en palacio, con todos los privilegios de Faraón, de ser hijo de Faraón, él no terminaba de entender cómo él iba a trabajar con Dios para liberar al pueblo. Él lo entendió de una forma, pero no era la forma en que Dios quería que lo hiciera. Él había ya crecido en poder, él había ya crecido en conocimiento, tenía mucho conocimiento. Y ahorita leímos que dice la escritura, y tenía poderosa palabra. Pero el Señor tenía que tratar con él en algunas áreas de su vida. Y una de esas áreas de su vida era que él era, o esa área de su vida con la que Dios quería trabajar con él, era su ira. Moisés es un hombre iracundo. Moisés es un hombre que le decían en su casa el cerillito, porque inmediatamente cualquier roce y se prendía. Por eso es que cuando trató de defender al israelita y pelea o entra en forcejeo con el guardia egipcio, lo mata con su ira. Dios tenía que tratar con él en algunas áreas de su vida. La ira era algo con lo que él siguió
batallando durante un tiempo. ¿Y por qué sabemos y por qué me atrevo a decirles que era la ira? Porque posteriormente vemos en una ocasión cuando el pueblo, cuando ya andaban caminando por el desierto y que andaba él liderando ya al pueblo de Israel, necesitaban agua. Y el Señor le dice: golpea con tu bastón la roca y ahí va a salir agua. Lo hizo la primera vez y sale agua, pero lo hizo de acuerdo a lo que el Señor le dijo: golpea la roca y va a salir el agua. En una segunda ocasión está otra vez el pueblo a dale y dale. Y es que tenemos sed, Moisés. El pueblo tiene sed y no hay duraznos, le decían. Entonces vuelve otra vez a ir en presencia del Señor y le dice: ¿qué hacemos? Y el Señor le dice: ve y habla con la roca. Era una instrucción similar, pero no igual. Ya en esta ocasión únicamente iba a ir a pedir el agua, a hablar. Pero el pueblo estaba tan ándale, ándale Moisés, y ándale Moisés, y ándale, ándale, que estaba ya Moisés así como que, ay, híjole, estos cómo molestan, cómo dan lata. Y llega Moisés molesto, ofuscado, y en lugar de hablar con la roca, otra vez le vuelve a pegar. Pero esta vez no le pegó para pedir agua, le pegó enojado, le pegó con coraje, con molestia, con ira. Ciertamente se dice que esa es la razón por la que él ya no entra a la tierra prometida. Entonces son situaciones que él vive y era algo que el Señor quería moldear un poco en su vida. El Señor lo pone en el congelador 40 años. ¿Y por qué digo en el congelador? Porque aparentemente de algo poderoso que él iba a hacer, que se iba a convertir en alguien famoso, en alguien que iba a ser el gran libertador, que sí lo fue, pero en ese momento él creía que ahí era el tiempo de hacerlo, cuando tenía 40 años, el Señor lo lleva al desierto. Y el Señor en el desierto lo lleva a cuidar ovejas. Y si a usted le ha tocado estar junto a las ovejas, usted puede darse cuenta que cuidar ovejas es algo bien emocionante. Porque estoy siendo sarcástico, porque emocionante. La oveja no habla, no dice nada, no se mueve, no puede platicar con ellas. Nada más tiene que estarles, ándale, ándale, llevándolas a pastar, a que coman, y luego ándale de regreso. Entonces se lo llevó a que realizara una acción, pues hasta cierto punto muy rutinaria, muy aburrida, que requiere paciencia, que requiere trabajo, que requiere esforzarse. Porque si un día es aburrido cuidar ovejas, ahora imagínese 40 años. 40 años. Algo que es bien importante aquí recalcar, que es por lo que le decía, ponga atención en lo que nos dice el libro de los Hechos. Dice: creció en sabiduría, en conocimiento y en poderosa palabra. Para cuando el Señor vuelve a llamar a Moisés y que le hace el encargo de ir a liberar a su pueblo, Moisés no quiere ir con Faraón. ¿Sabe por qué no quiere ir con Faraón? Porque después de durar 40 años cuidando ovejas, sin casi hablar, o más bien sin hablar, pues ya no tenía esa poderosa palabra. Ya hablaba así. Eso es todo, amigos. La escritura nos muestra que Moisés se volvió tartamudo. La palabra nos muestra que Moisés ya no tenía esa poderosa palabra de lo que nos habla el libro de los Hechos. Moisés ya no se expresaba de la misma forma.
ya batallaba para tal vez hilar algunas ideas, ya batallaba también para tal vez caminar. Digo, alguien de 80 como que ya batalla hasta para bajarse de la cama. Digo, si yo que todavía no tengo los 80 batallo hasta para subir las escaleras de la casa. No quiero saber a los 80. Ahora imagínese Moisés a los 80, todavía arreando chivas, ovejas, caminando en el monte. Ya no tenía la misma lucidez tal vez, ya no tenía el mismo ánimo. Sin embargo, ya había sido procesado por Dios. Ahora, alguien que tal vez a los 30, 40 es muy animoso, muy activo, muy impulsivo, muy de vamos a hacerlo, vamos a darle aquí, vamos a hacer esto otro, vamos a emprender, vamos a abrir un negocio, hablando de algo más de la actualidad, ¿verdad? Imagínese lo ya más grande. Usted puede platicar con una persona de 60 o más años y ya no tiene ese mismo ánimo. Ya le dice, no, ya no. No, ya para qué. Ya con qué objeto. Era parte de lo que el Señor quería tratar con él. Pero ya cuando el Señor se vuelve a presentar delante de Moisés en esa zarza ardiente, Moisés ya había sido procesado. Moisés ya había sido trabajado por el Señor. Ya no era el mismo Moisés de cuando tenía 40. Ya no era el mismo Moisés que andaba en carruajes Mercedes-Benz, que usaba ropa de marca. Ya era un Moisés que olía a chiva, que olía a cabra y a oveja, ¿verdad? Era un Moisés que ya batallaba para caminar tal vez, que ya no tenía el mismo entusiasmo. Pero era el Moisés que Dios necesitaba. Otra cosa que le pasaba a Moisés es que después de 40 años de estar en el desierto, pues él tal vez pensó que ya no le era útil a Dios. Ya sus sueños de gran libertador habían muerto. Ya sus sueños de poder hacer algo en la vida ya habían desaparecido. Porque tal vez él en un inicio pensó y se vio como ese gran libertador y que todo el pueblo lo iba a seguir y que él iba a ser un gran líder, iba a ser así como Faraón, región, pueblo de Israel. Y ya a los 80, ya ese sueño había desaparecido de su vida. Ya no tenía ese mismo ánimo, ya no tenía esa misma ilusión. Ya no estaba pensando en esas cosas terrenales que se llaman éxito, o al menos no de esa forma. Pero el Señor en ese momento es cuando lo vio útil para lo que él necesitaba. Y en ese momento se aparece el Señor por medio de esa zarza ardiente. Y dice en el versículo 2, Éxodo 3, versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová. Cada que nosotros leemos en el Antiguo Testamento que nos dice el ángel de Jehová, se está refiriendo a Jesucristo mismo. Y se le aparece en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios, y de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Algo bien interesante aquí en el versículo 6 es que dice que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué quiere decir? Que lo pudo haber visto, pero tuvo miedo. Recuerdan que hace unos días hablamos de cómo el Señor, creo que fue el domingo, cómo Moisés le dice: Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dijo: si me muestro delante de ti, no la vas a librar, mi chavo, le dijo. Voy a pasar de espaldas, pero aún así te voy a guardar en el hueco de esta montaña. Ahí Moisés no lo podía ver y no podía soportar la presencia de Dios, pero ese era Dios Padre. En esta ocasión era el ángel de Jehová. Estamos hablando de Jesús. Ahí Moisés pudo haber tenido la oportunidad de verlo, de ver a Jesús. Ahí sí se estaba mostrando delante de Moisés. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Fíjese, aquí le está diciendo el Señor a Moisés que está o que escuchó la aflicción de su pueblo. Sin embargo, esta aflicción ya la había escuchado desde el inicio de Éxodo. Déjeme encuentro la referencia. No lo ubico. Bueno, ahí se lo voy a dejar de tarea. Pero al inicio de por ahí unos pasajes del inicio de Éxodo, nos habla de que Dios escuchó el clamor de su pueblo. Y al escuchar el clamor de su pueblo, Él sabía que tenía que enviar a un libertador. Y es por eso que nace Moisés, y es por eso que empieza el Señor a cuidar de Moisés, y es por eso que el Señor cuida a Moisés. Éxodo 3:7. Bueno, es que este es el pasaje que les estoy leyendo, pero hay una referencia todavía anterior a esa. Pero bueno, esa la vamos a dejar por ahí. Bueno, lo que quiero hacer notar aquí es que el Señor escucha ese clamor del pueblo y sabe que lo tiene que rescatar. Nace Moisés. Moisés llega a la edad de 40 años. Quiere decir que han pasado 40 años y el pueblo sigue quejándose y sigue siendo oprimido. Moisés se siente listo, pero Dios no lo ve como listo y manda otros 40 años a Moisés al desierto. Mientras tanto, el pueblo sigue siendo oprimido. Quiere decir que desde que inicia el pueblo a pedirle al Señor salvación, Éxodo 2:23. Quiere decir que desde que el Señor escucha a su pueblo, ahí está, ese es. Gracias, Gene. Éxodo 2:23 dice: y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Vaya, ya desde ahí el pueblo de Israel estaba clamando al Señor para que los liberara. Entonces le digo, pasan 40 años de Moisés. El Señor todavía ve que no está listo y lo manda otros 40 al desierto.
manda llamar o hace el llamamiento de Moisés a los 80. Quiere decir que ya habían pasado 80 años y el pueblo seguía siendo oprimido y el pueblo seguía clamándole al Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos un problema y a la semana ya queremos que el Señor nos saque de la bronca? Yo creo que la prueba más grande a la que nos puede poner el Señor es la paciencia. Es la paciencia, porque el Señor no va a entregarnos nada o no va a hacer nada hasta que vea que nosotros estamos listos y preparados para poderlo recibir. Ahora déjeme le muestro lo siguiente, ya con esto voy cerrando. Y dice Jehová en el versículo 7: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares de los cananeos, del eteo, del amorreo, fereceo, heveo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y viene aquí el mandato del Señor: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Nosotros en muchas ocasiones le pedimos algo al Señor o estamos clamando al Señor para que el Señor se haga presente en nuestra vida, para que el Señor nos ayude en alguna situación en nuestra vida. En muchas ocasiones puede pasar tiempo y el Señor no se revela y no nos ayuda a salir de esa situación. Por eso hacía referencia hace un momento de que el pueblo de Israel ya tenía 80 años clamando, orando para que fueran liberados de Egipto. Sin embargo, el Señor no es que haya desatendido ese llamado. El Señor había escuchado ese llamado y lo seguía escuchando y seguía escuchando esa oración, pero no había encontrado a esa persona que iba a hacer esa tarea. O vaya, ya la tenía, pero esa persona aún no estaba preparada para lo que tenía que enfrentar y para lo que tenía que guiar al pueblo y de cómo tenía que guiar al pueblo. Entonces el Señor tuvo que valerse de un proceso que puso a Moisés, en el cual Moisés tuvo que empezar a trabajar, tuvo que empezar a vivir, tuvo que empezar a vivir una prueba, un proceso tras otro, para ser procesado y llegar al punto en el que ya estaba listo y preparado para hacer la tarea que el Señor le había encomendado y que le iba a encomendar. Ojo con esto. ¿Qué quiere decir? A los 80 años viene ese regreso de Moisés. A los 80 años, cuando Moisés pensaba que ya todo estaba acabado, que ya no había más que hacer, que ya lo único que le quedaba era terminar su vida ahí cuidando ovejas, cuidando cabras, chivas, lo que cuidara ahí en el monte. Él ya no tenía más ilusión que eso. Él pensaba que sus sueños ya se habían acabado. Él no entendía por qué el Señor lo había puesto en palacio. Sin embargo, el Señor sí sabía por qué. Y el Señor lo tenía en ese proceso y el Señor lo había llevado a que él pudiera vivir y pudiera ser procesado y pudiera ser capacitado para la prueba que él tenía que vivir y que tenía que ir a libertar al pueblo. Ahora, el pueblo ya tenía 80 años clamando por esa liberación. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el Señor atiende a todos y cada uno de nosotros. Que tal vez usted esté clamando y pidiendo por alguna situación o algún milagro, pero esa persona que va a venir a ayudarle y a mostrarle el poder de Dios y la manifestación de Dios en su vida, tal vez en este momento está siendo procesado para que llegue el punto y el momento en el que usted va a recibir ese milagro de parte de Dios.
nosotros que ya estamos en la gracia, puede ser cualquier otro hermano que esté viviendo un proceso, que al terminar ese proceso va a venir y va a orar con usted y va a activar algo que lo va a librar de esa situación en la que usted está viviendo. No quiere decir que el Señor esté cruzado de brazos y no esté haciendo nada, porque el Señor, si lo podemos ver aquí en las Escrituras, ya había escuchado el clamor del pueblo, pero estaba procesando a Moisés para finalmente atender el clamor del pueblo, pero también atender el proceso de Moisés, para que juntos pudieran salir victoriosos de esa salida de Egipto, que pudieran salir juntos, ya procesado el pueblo y procesado Moisés, para activarse eso que el Señor quería que sucediera a la salida de Egipto. Así que, así como Moisés tuvo este gran regreso, así como Moisés fue procesado por el Señor, pero el Señor tenía un propósito para él, y ese propósito de Moisés era liberar al pueblo de Israel. Ese sueño y ese propósito nunca se acabaron, nunca se apagó. Así que aunque usted sienta que está en pausa del Señor, o que el Señor hasta ahorita no ha hecho nada con usted, no se preocupe, que el Señor está trabajando tal vez en usted, y está trabajando en esa salida, y está trabajando en esa victoria que Él le va a entregar. Porque el Señor no olvida sus promesas, porque el Señor no olvida sus propósitos. Y si usted está en una situación donde tal vez se siente atorado, confíe en el Señor, que su salvación viene, que su libertador está aquí y es Cristo. Pero tenemos que confiar en Él, tenemos que aceptar los procesos, y no desde un punto de vista de que lo tengo que aceptar y porque así me tocó vivir, sino aceptarlo y tomar lo bueno de ese proceso para poder seguir haciendo y trabajando con el Señor para salir adelante. El Señor no se olvida de usted, el Señor no se olvida de su pueblo. El Señor lo va a sacar de esa situación, porque el Señor siempre tiene algo glorioso para usted. Y si usted siente que ahorita la vida lo está golpeando, no se preocupe, porque el Señor le va a dar la victoria, porque el Señor tiene una salida para usted, porque el Señor siempre le va a dar un regreso, y va a ser un regreso aún más victorioso que el de Rocky 2 o el de Rocky 3, o escoja usted cuál Rocky le guste, pero va a ser una victoria aún mayor y más emocionante que lo que usted puede estar pensando, o que lo que usted puede estar esperando. Así que tenemos que confiar en el Señor, porque el Señor es ese Dios de las segundas oportunidades. El Señor no desecha a nadie, sino que simplemente tal vez está esperando que usted esté preparado y listo para lo que Él tiene para usted, para cada uno de nosotros. Así que póngase de pie, vamos a orar. Hoy lo voy a dejar ir temprano porque la pastora no vino. Hoy sí nos vamos a los molletes. Bendito Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú estás aquí con cada uno de nosotros. Porque sabemos que tú tienes un plan mayor y perfecto que el que cada uno de nosotros podemos imaginar. Que aunque pensemos que tú tal vez en algún momento te has olvidado de nosotros, nunca lo has hecho. Podemos darnos cuenta que nuestra vida ha sido cambiada o ha sido redirigida del rumbo que nosotros tal vez pensábamos que iba a tener. Pero sabemos y podemos confiar en que tú tienes el control de todo. Y aun y cuando no estemos viviendo o haciendo lo que teníamos en algún tiempo pensado que íbamos a hacer, sabemos que tú tienes un final y un propósito aún mayor para cada uno de nosotros. Permite que podamos ver tu mano poderosa en nuestra vida, que podamos ver esa zarza ardiendo,
pero sobre todo que podamos tener la oportunidad de escuchar y de ver a nuestro Señor Jesucristo actuando a nuestro favor. Ya te damos gracias, Señor. Ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Creo en ti.